Bien, buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida el día de hoy para nuestro jueves obstétrico. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también le damos la bienvenida al expositor que tenemos el día de hoy, al doctor Alberto Zapata Herrera, quien es parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Antes de darle el pase al doctor Zapata con el tema de determinantes de la salud materna, les vamos a pedir por favor que ustedes puedan inscribirse, colocar el registro de asistencia en el link que ya han estado compartiendo hasta hace un momento. Entonces les vamos a pedir por favor que cada uno de ustedes pueda tener su registro de asistencia en el link y también indicarles de que las preguntas se van a hacer por el chat. ¿Okay? Una vez que tengamos las preguntas al finalizar la exposición del doctor Zapata, vamos a poder exponérselas al doctor. Vamos a hacer un resumen de estas preguntas y el doctor Zapata va a ser muy gustoso de poder absorberlas. Así que el día de hoy vamos a dar inicio ya entonces a nuestra exposición del día de jueves obstétrico, como así lo hemos denominado, y le damos la bienvenida al doctor Alberto Zapata. Doctor Zapata, buenas tardes. Buenas tardes, Pati. Un gusto de estar con todos ustedes en esta tarde de jueves obstétrico, como todos los jueves hemos estado llevando a cabo. Bien, vamos a iniciar esta charla con un tema que es muy importante, que es la salud materna. He querido colocar determinantes de la salud materna y no determinantes de la muerte materna porque este término de muerte materna implica una aplicación negativa del tema y al contrario deberíamos tomarlo en forma positiva. Entonces voy a compartir, ¿se ve la pantalla por favor? ¿Completa? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, como les decía, hoy día vamos a hablar sobre los determinantes de la salud materna como algo positivo y no negativo, hablando de la muerte materna. Entonces, vamos a ver, como siempre, me gusta mencionar algo que dice Marta González de Paco, ¿no? Que es una líder indígena de Aymara del Alto Bolivia. Mire, eso lo dijo en el 2024, ¿no? Más de hace 20 años que lo dijo. Y ella decía que el traer otra vida al mundo, el generar esta existencia humana, pareciera que es a cambio de perder la suya propia. Todas las mujeres que dan paso a una nueva vida caminan por los andamios de la muerte. Y posiblemente todos nosotros lo hayamos experimentado cuando una mujer va a dar a luz, ¿no? Y se despide de su familia. Y esa despedida de la familia es como si no la fuera a ver más. ¿Por qué? Porque muchas veces el parto se asocia con perder la vida. Entonces, cuando hablamos nosotros de mortalidad materna, nos imaginamos que la mortalidad materna es como un témpano, ¿no? Aparte de frío, ¿no? Se comporta como un témpano. Entonces vamos a tener en ese témpano una parte visible y otra parte que está oculta, ¿no? Por debajo del nivel del agua. Entonces vamos a ver que cuando estamos viendo este témpano de las causas de mortalidad materna, vemos esta parte visible, pero también tenemos esa parte oculta. Cuando estamos frente a un comité de mortalidad materna, muchas veces lo que vemos simplemente es la etiología, las causas etiológicas, por ejemplo, aborto, de qué murió la mujer de infección, de qué murió la mujer de hemorragia, de preeclampsia o de parto obstruido. Esas son las causas etiológicas que nosotros generalmente discutimos en un comité de mortalidad materna. Pero tenemos que tener en cuenta de que por debajo de ese lado visible existe también un lado oculto. Y ese lado oculto es lo que nosotros llamamos las causas condicionantes. Y una de las causas condicionantes más importantes o con más trascendencia en la mortalidad materna
son las barreras socioeconómicas. La pobreza, ¿no?, extrema es la que muchas veces está condicionando a la muerte materna. Barreras en el conocimiento de los derechos, hay discriminación, inequidad y también la desigualdad entre hombres y mujeres. La falta de oportunidades educativas, analfabetismo, las barreras culturales, por ejemplo, las creencias, los mitos, las costumbres, ¿no?, muy arraigadas también en nuestro país, dificultades de acceso geográfico, que todos nosotros conocemos estas dificultades, ¿no?, que se presentan, y no solamente muchas veces es el acceso geográfico, sino también el factor climatológico. Tenemos que saber que las distancias en nuestro país no se miden en kilómetros, sino se miden en horas. Bien, también tenemos la nutrición deficiente en la niñez y en la adolescencia. Esto es muy importante porque un niño desnutrido es una joven que va a salir embarazada y este embarazo va a traer también otro niño desnutrido. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta la nutrición. Las barreras, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva. O las personas que tienen más problemas o barreras en el acceso a métodos anticonceptivos son los jóvenes. Y por último, las barreras para la aplicación de prácticas basadas en la evidencia. Entonces tenemos el lado visible y también tenemos el lado oculto, que son las causas condicionantes. Pero este témpano está flotando en un mar. Recording in progress. El témpano flota en un mar. Y ese mar ¿se ve ahí? Sí, sí se ve. Sí. Muy bien, ese mar son las causas subyacentes. Por ejemplo, nosotros hablamos de que las mujeres no tienen autonomía física, porque muchas veces tienen que pedir permiso para poder desplazarse al establecimiento de salud cuando requiere una ayuda a su salud. No tienen autonomía económica porque dependen muchas veces de la pareja económicamente. Y por último, no tienen autonomía para decidir cuántos hijos tener. Esta situación de la falta de autonomía es una situación en las mujeres de subordinación. Y si a eso le agregamos la no capacidad para decidir cuántos hijos tener, la mujer solamente tiene un rol reproductivo en la comunidad y en la sociedad. A esto se agrega también la violencia intrafamiliar, ¿no? Esta violencia intrafamiliar todavía se acrecienta mucho más cuando nosotros vemos un trato irrespetuoso, abusivo o maltrato recibido por el personal de salud. Entonces, ante una violencia familiar, cuando ella quiere acudir por ayuda a un establecimiento de salud, recibe un maltrato por el personal de salud. Y esto, en general, es la falta de respeto de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Parte de los factores condicionantes o de las causas condicionantes de la mortalidad materna. Algunas veces nos preguntamos nosotros sobre el compromiso, la coherencia y la voluntad política para hacer cambios en el sector salud, y nos vemos de que no existe esa visión de mejorar la salud de la población. No hay corresponsabilidad ciudadana, los recursos son usados en forma ineficiente, la cobertura y la calidad de la atención prenatal a veces es deficiente, ¿no? Es deficiente el acceso a los servicios de la atención obstétrica, ya sean por las distancias, ¿no?, del domicilio de la gestante hacia el establecimiento de salud, ¿no? La disponibilidad de sangre, los obstáculos de acceso al CIS,
Muchas veces hay obstáculos de forma administrativa, ¿no?, que impiden ese acceso a la atención de salud. Barreras para el acceso a la atención especializada. No todos los establecimientos tienen especialistas en distintas ramas o disciplinas, ¿no? Tenemos una comunicación y un transporte deficiente. Ustedes ven que muchas veces las ambulancias son adaptadas, ¿no?, cuando debería ser una ambulancia, no es una camioneta que es adaptada. Pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la naturalización de la muerte materna. Hemos llegado al punto de normalizar la muerte materna y creer que es normal que muera pues una gestante por lo menos cada semana o cada mes, ¿no?, en una región, en un departamento. Entonces, con todo esto tenemos un gran problema también: el conflicto del sistema de salud tradicional con el moderno. Muchas veces estamos frente a una cosmovisión indígena en la cual no se respeta la etnia y hay una especie de exclusión social o discriminación. Y esto a veces se ve por la falta de conocimiento del idioma del profesional que va a trabajar. El sistema de salud culturalmente también muchas veces es inadecuado. Entonces, tenemos las causas etiológicas y las causas condicionantes que forman el iceberg. Tenemos las causas subyacentes que conforman todo lo que es ese mar donde está flotando este iceberg. Pero también tenemos un cielo, ¿no? Tenemos un cielo, y ese cielo son las consecuencias de todo este mar y iceberg o témpano de la muerte materna. Entonces, la consecuencia fundamental es que en la comunidad hay una pérdida de un integrante valioso. Hay un integrante muy valioso en la comunidad, que es la mamá. Muy bien. Entonces, cuando muere una madre, se rompe el núcleo familiar y se crea una inestabilidad familiar. Las parejas pierden a su compañera y los niños y niñas pierden a su madre, ¿no? Esto trunca la contribución de la madre en el desarrollo económico, social de los hijos. Estos niños van a crecer con carencia de afecto y protección, va a haber maltrato infantil, los niños van a estar en abandono y en realidad el futuro de estos huérfanos es incierto. Como estos niños, ¿no?, van a estar nuevamente fusionados con una nueva familia, muchas veces la dinámica familiar se va a ver alterada, ¿no? Y por tanto, estos niños y niñas, ¿no?, van a adquirir nuevos roles en esa familia. ¿Y qué roles van a obtener? Es que van a tener que ingresar prematuramente al mercado laboral. Y no solamente eso, sino que este ingreso prematuro de estos niños en el mercado laboral va a haber una deserción escolar. Esta deserción escolar va a producir menor escolaridad, ¿no?, menos oportunidades educativas en estos niños, y también va a haber una disminución del estado nutricional de la familia. Esta disminución del estado nutricional de la familia lo que va a producir es niños que van a tener que acceder por alguna enfermedad al sistema de salud, aumentando la carga del sistema de salud. O sea, en otras palabras, lo que comenzó en el sistema de salud termina perjudicando al mismo sistema de salud. Hay un proverbio tailandés que dice que el niño sin padre es un barco que navega sin timón, pero sin madre la situación es mucho peor, es el náufrago. Bien, acá les voy a presentar un esquema
de la ruta hacia la muerte de la señora X. Esta es una señora como cualquier otra, ¿no?, que tiene barreras para mejorar su estatus. Entonces, esta mujer va a tener un pobre desarrollo socioeconómico. Esta mujer con pobre desarrollo socioeconómico va a tener barreras para acceder a los servicios de planificación familiar y por tanto va a tener una fertilidad excesiva. Esta mujer con una fertilidad excesiva va a tener también barreras para acceder a los servicios de control prenatal y por tanto va a desarrollar un embarazo de alto riesgo. Esta mujer con un embarazo de alto riesgo no va a tener acceso a los niveles de referencia adecuados, o sea, los establecimientos que tienen mayor capacidad resolutiva y por tanto va a desarrollar complicaciones que van a amenazar su vida y que le puede producir la muerte. Esto en realidad es lo que se repite en todos los casos de mortalidad materna. Nosotros conocemos, ¿no?, los retrasos de Tadeusz-Meining. O sea, tenemos desde el reconocimiento del problema hasta los cuidados obstétricos. Sin embargo, hay dos más y posiblemente otro más que se deben agregar. Y uno de ellos es el acceso a los métodos anticonceptivos. El retraso en el acceso a métodos anticonceptivos es lo que me va a producir un embarazo no deseado. Y cuando se produce un embarazo no deseado, nosotros tenemos que ver que debemos reconocer el problema. Muchas veces nosotros, dándole todas las indicaciones a una gestante sobre el reconocimiento del problema, no lo obtenemos, ¿no? O sea, la paciente no entiende o simplemente no le explicamos bien. Pero el tema es que nosotros le decimos los signos de alarma, pero cuando la paciente llega al establecimiento de salud con esos mismos signos de alarma, nosotros no reconocemos, ¿no?, la alarma, la emergencia. Si la paciente decide buscar atención o no decide buscar atención, y muchas veces no busca la atención por el hecho de que ha sido maltratada en el establecimiento de salud o desconfía del establecimiento de salud. Y eso la conlleva a buscar una atención en forma inadecuada, ya sea con el chamán, con la sobadora, con la partera o hasta con un familiar que tenga una cierta experiencia en tener hijos. El otro es el acceso a la atención adecuada. No alcanza la atención, no alcanza la atención porque los cupos para alcanzar la atención no son en cantidad suficiente para que llegue a la gesta. Y por último, los cuidados obstétricos esenciales que sean de calidad. Cuando no son de calidad, entonces tenemos una atención inadecuada de la gestante o de la puerta. Entonces tenemos barreras y a esas barreras tenemos que darle estrategias. Las barreras que conocemos nosotros en nuestro país, como les decía al principio, son las barreras geográficas. Y para eso tenemos que tener una estrategia que oportunamente son las casas de espera. Y casas de espera que deberían estar cerca al establecimiento de mayor capacidad resolutiva en la región. En las barreras económicas se ha solucionado y ha disminuido la mortalidad materna porque las mujeres, gracias al CIS, tienen mejor acceso a la atención de salud. En las culturales, nosotros tenemos la adecuación cultural de todos nuestros establecimientos de salud. En el organizacional, mejorar la capacidad resolutiva. Y para eso existe una autoevaluación que es el FOM. En las cognitivas, la capacitación, y es la capacitación que se le quiere dar a todos los profesionales de salud del país, ¿no?, gracias ya sea la vía virtual o en forma presencial. Y por último, el último ladrillo es el ladrillo altitudinal. Si bien es cierto que parece ser el último ladrillo, pero ese ladrillo es el que soporta todos los ladrillos de arriba. El ladrillo altitudinal es muy importante
¿Por qué? Porque si no hay ese ladrillo, todo lo demás está por demás. Entonces, lo que necesitamos es la motivación y la sensibilización del personal de salud. Ese es lo fundamental que debemos lograr. Nosotros hemos visto en los últimos años la disminución de la mortalidad materna, ¿no?, en forma lenta pero progresiva. Teníamos una tarea en el año 2015 de disminuir la mortalidad materna. La mortalidad materna la debíamos disminuir las 3/4 partes. En el 2015 llegamos a 68. No se logró disminuir la mortalidad materna en esos niveles, solamente 72% pudimos disminuir. Sin embargo, el Perú fue uno de los 20 países que más disminuyó su mortalidad materna. Lo que nos queda a nosotros ahora es los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?, o desarrollo sostenible, que lo debemos cumplir en el año 2030. Debemos disminuir, posiblemente hagamos un nuevo cálculo de esa disminución, a menos de 42 por 100.000 nacidos vivos. Pero estamos frente a algunos factores que van a determinar que de repente no pueda ser, como los ambientales, ideológicos, hay determinantes socioeconómicos, conflictos sociales. Por ejemplo, bloquean una carretera y la paciente no puede pasar, ¿no?, y está horas esperando ser atendida. Conflictos sociales, patrones culturales, políticas de salud, las mismas políticas de Estado, desastres naturales, pandemias y otros más que no permiten, ¿no?, llegar a cumplir con estos objetivos. Cuando hablamos de tendencias de la mortalidad, hay estimaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, UNICEF, el Fondo de Población, el Banco Mundial, ¿no?, y la División de Población de las Naciones Unidas. En estas tendencias, este mapa representa fundamentalmente el mapa de la pobreza a nivel mundial. Como ustedes pueden ver, en el África subsahariana es donde se tiene mayor cantidad de mortalidad materna. Esta mayor cantidad de mortalidad materna en esta África subsahariana llega en promedio a más de 500 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Pero ese es el promedio. Pero hay algunos lugares en el África subsahariana que pueden llegar a 1.000 por 100.000 nacidos vivos. Eso quiere decir que en cada 100 partos se produce, por cada 100 partos o cada 100 nacidos vivos, se produce una muerte materna. En América Latina tenemos una mortalidad materna en promedio hasta el año 2020 de 88 por 100.000. Y a nivel mundial, la mortalidad materna es de 223. Bien, vamos a comparar simplemente lo que ocurría en el 2017 con el 2020. América Latina en el 2017 tenía 74 por 100.000 nacidos vivos, 74 muertes maternas. Y en el 2020, 88 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, ¿no? Hubo un incremento en esos 3 años con respecto a los años anteriores. Muy bien, ¿dónde está Perú? Perú en el 2017 se calculaba en 88, pero en el 2020 pudimos llegar a 69 por 100.000, o sea, una disminución más o menos importante, ¿no?, a nivel internacional. Cuando nosotros vemos la disminución de la mortalidad materna, vemos en rojo cómo ha ido disminuyendo la mortalidad materna. A nivel de 2020 y 2021, en rojo
solamente está la mortalidad materna, incluyendo COVID, ¿no? Porque cuando colocamos COVID, está por encima de 100 por 100.000 nacidos vivos. En este momento, nosotros estamos en 64 por 100.000 nacidos vivos. Bien, solamente para mencionarles cómo está Perú en relación a la razón de mortalidad materna, ¿no? Con respecto a las regiones. Las regiones que tienen más de 140.000, ¿no? Está Loreto y Amazonas. Regiones que tienen una mortalidad materna entre 70 y 140 está Puno, Moquegua, Junín, San Martín, Cayali, Cajamarca, Pasco, Tacna, La Libertad, Huancavelica, Lambayeque, Yucura, Ancash y Huánuco. Perú tiene una razón de mortalidad materna en promedio de 63 para el año 2024. Las regiones que tienen entre 30 y 70 muertes por 100.000 nacidos vivos está Ica, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Madre de Dios. Y aquellas regiones que tienen menos de 30 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, está Callao, Lima, Apurímac y Tumbes. Estas cifras son de un solo año. Generalmente lo que se realiza es un estudio de los 5 años anteriores. Yo he tomado solamente estas cifras para indicar cuál es la acción que debemos tomar con estas regiones que tienen más mortalidad materna en este año 2025. Bueno, la tarea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como todos sabemos, ¿no?, es reducir la mortalidad materna en menos de 70 por 100.000 nacidos vivos a nivel mundial. Y nosotros hemos visto que debemos reducir por debajo de 42 por 100.000 nacidos vivos. Algunos dicen que debemos reduciendo a 30. Sin embargo, son cifras muy ambiciosas que de repente no podamos cumplir. Pero sí lo que debemos cumplir es por lo menos debajo de 42 por 100.000 nacidos vivos. Acá tenemos la mortalidad materna ya en números absolutos desde el año 2000 al año 2025. Para la semana 12 tenemos 36 muertes maternas, para la semana 12, lo que equivale más o menos a 3 muertes maternas semanales. Si nosotros calculamos a fin de año, podríamos llegar, si nos mantenemos en estas mismas cifras, podríamos llegar hasta posiblemente un poco más de 150. O sea, un poco más de 150. Entonces, pero si nos mantenemos con estas cifras y con esta disminución de la mortalidad materna. El año pasado terminamos con 244 muertes maternas. Al igual que ha sido en total, acá tenemos desarrollado, ¿no?, por cada departamento cuánto ha sido la mortalidad materna. El cálculo total de la mortalidad materna en todo el Perú, desde el año 2000 a la fecha, es un poco más de 11.000 muertes maternas en estos 26 años o 25 años. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que Lima ha sido una de las regiones que más mortalidad materna ha presentado. Sin embargo, en el último año, esta mortalidad materna ha disminuido ostensiblemente. Sin embargo, hay regiones en las cuales parecía que estaba disminuyendo la mortalidad materna, ¿no?, pero ha habido un repunte en esta mortalidad materna, ¿no? Por ejemplo, Puno, ¿no?, es una región que aparentemente estaba disminuyendo, pero
ha aumentado la mortalidad materna, Cajamarca igualmente también ha aumentado la mortalidad materna, y como ustedes han visto, Amazonas es una de las regiones que tiene más razón de mortalidad materna. Acá tenemos un Pareto comparativo entre el año 2023 y el año 2024. Como yo les decía, en el año 2023 tenemos regiones que ya desde mucho tiempo atrás tenían la mayor cantidad de muerte materna. Estamos viendo unas columnas que están en rojo. Esas columnas que están en rojo concentran el 60%, esas regiones concentran el 60% de toda la muerte en el Perú. Hasta la roja y amarilla, ahí se concentra el 80% de todas las muertes. Y después de la amarilla es el resto de las regiones que tienen más muerte materna. Entonces, vamos a ver que en el 2023, las regiones que tenían más mortalidad materna eran Lima, Piura, Loreto, La Libertad, Cajamarca y Puno. Son regiones que siempre han tenido una alta mortalidad materna, pero a eso se agrega otra región, que es San Martín. En el 2024, Loreto es la región que tiene más mortalidad materna en relación a las otras. Le sigue Lima, La Libertad, Piura, y ahí se agrega Junín. O sea, en otras palabras, sale San Martín, pero se agrega Junín. Después viene Cajamarca y Puno. Si nosotros vemos la mortalidad materna de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Entonces, vamos a ver que la mortalidad materna en el grupo etario de jóvenes se mantiene casi estable, en un 14, entre 12 y 14%. Este año, a lo que va del año, ha disminuido a 11%. Esperemos que siga en el mismo número o porcentaje de muertes en relación a todas las otras edades. Acá, como les decía, tenemos 2024 y 2023. En el 2023, la mortalidad materna, igual que en el 2024, en menores de 20 años es de 14% y se ha mantenido durante esos años. ¿Dónde se produce la muerte materna? ¿En qué establecimientos de salud se produce la muerte materna? Y vamos a tener que la muerte materna generalmente se está produciendo en los establecimientos, en mayor número, en los establecimientos de MINSA o de los gobiernos regionales. Ahí es mayor la cantidad de muerte materna. Después tenemos salud, tenemos las Fuerzas Armadas que están en naranja. En el privado hay otra cantidad también que se produce, ¿no? Y por último, durante el trayecto, es una buena cantidad de pacientes que fallecen durante el trayecto. Si nosotros decimos en qué momento se está produciendo la muerte materna, encontramos que casi las 2/3 partes se producen en el puerperio. 2/3 partes de estas muertes se producen en el puerperio, ¿no? Y si nosotros analizamos en qué momento del puerperio, 60% se produce en el puerperio inmediato. Puerperio inmediato. Entonces, las acciones que nosotros deberíamos realizar es dirigidas a este parte, ¿no? de la gestación, o sea, de la gestación del puerperio, debería ser incidir fundamentalmente en el puerperio. Miren, en el 96 ya leí, ¿no?, en un artículo, dice: si las madres recibieran atención postparto con la misma
misma regularidad con la que reciben atención prenatal, la mortalidad materna disminuiría. Solamente disminuyendo a la mitad la mortalidad en el puerperio, la mortalidad materna en nuestro país podría disminuir ostensiblemente. Bien, ¿qué intervenciones han dado resultados para la reducción de la mortalidad materna? ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros tenemos? Y la primera intervención que nosotros tenemos, que hemos visto en los retrasos, he agregado yo la planificación familiar, es la prevención del embarazo no planificado, ¿no? Y espaciar también estos embarazos. Entonces, ahí debemos incidir en la prevención de los embarazos no deseados. Si la mujer sale embarazada, entonces tenemos que hacer una atención prenatal reenfocada, con calidad, que sea precoz, que sea oportuna, que sea completa. Muchas veces una paciente puede tener hasta 20 controles prenatales, como yo he podido evidenciar en algunas historias clínicas, ¿no? Y no se identificaron los factores de riesgo. A pesar que existían esos factores de riesgo, no se identificaron factores de riesgo. Y he podido comprobar en algunas historias clínicas, ¿no?, que la mujer podía tener hasta 15 factores de riesgo, incluido violación, incluido retardo mental, incluido violencia intrafamiliar y otros más, solamente en una gestante, 15 factores de riesgo. Tenemos que tender a una atención institucional del parto, que sea calificada del parto. No pensar que el parto se puede atender en cualquier sitio. Por eso que nosotros podemos identificar estos factores de riesgo ya en la atención prenatal para saber cuál es la conducta que vamos a tomar nosotros en la atención del parto. Si hay una complicación, tenemos que saber cómo atender las complicaciones. Nosotros conocemos el tema de las claves, pero también tenemos que conocer la implementación de estas claves. Ustedes han podido observar en la anterior exposición, que fue la hora de oro, cómo nosotros debemos identificar la severidad, estratificar el riesgo de las complicaciones que se puedan presentar y intervenir en estos casos en la presentación de la complicación. Y por último, educación a las mujeres y hacerles conocer sus derechos, tanto sexuales como reproductivos. Entonces, esta es una tarea, ¿no?, que debemos de realizar. Pero para realizar esta tarea debemos de fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. Y no solamente la capacidad resolutiva, sino también la capacidad de respuesta de los profesionales de la salud. De nada me sirve tener una buena capacidad resolutiva, insumos, equipamiento, infraestructura, etcétera, etcétera, si yo no sé cómo utilizar esos recursos. Y para conocer cómo utilizar esos recursos, debo de conocer cuál es la capacidad de respuesta de mis profesionales de salud que trabajan en mi establecimiento de salud. Entonces, cuando nosotros vemos la cadena causal, ¿no?, para que exista una muerte materna, debe ser una mujer que debe estar gestando. Entonces, una de las estrategias que debemos nosotros tener presente es la planificación familiar. La planificación familiar en el MINSA se basa en la norma técnica de planificación familiar del 2017. ¿No? Todos tienen esta norma técnica de planificación familiar y saben cuál es el impacto de esta norma técnica, ¿no?, mediante esta resolución ministerial. Lo que nosotros tenemos que entender es
ver este cuadro. Este cuadro no ha pasado de moda y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hacia la parte izquierda, nosotros tenemos tres columnas. Una columna celeste y una columna azul oscuro. La columna celeste representa las muertes maternas de aquellas mujeres que no usaban métodos anticonceptivos. Y en cambio, la columna azul oscura es de mujeres que usaban al 100% los métodos anticonceptivos. Eso quiere decir que hay más muertes maternas de mujeres que no usaban métodos anticonceptivos comparado con aquellas que usaban métodos anticonceptivos. Pero no solamente protege contra la muerte materna, sino también la defunción de los recién nacidos. Y acá podemos ver que hay más muertes de recién nacidos de mujeres que no usaban métodos anticonceptivos versus aquellas mujeres que sí usaban métodos anticonceptivos. Entonces tenemos mujeres que no usaban métodos anticonceptivos a aquellas mujeres que usaban métodos anticonceptivos al 100%. Entonces, no solamente tiene un impacto en las muertes maternas, sino también un impacto en la defunción de los recién nacidos. Pero no solamente eso, sino también tiene un impacto en las defunciones de lactantes. Hay más muertes en lactantes de mujeres que no usaban métodos anticonceptivos versus aquellas que sí usaban métodos anticonceptivos. Lo otro que nosotros tenemos que tener presente es la capacidad resolutiva. Y para la capacidad resolutiva, nosotros tenemos una autoevaluación que es el FOB y que lo debemos hacer por lo menos 2 veces al año para saber cuál es mi capacidad resolutiva, no solamente en infraestructura, en insumos, medicamentos, equipamiento, y muchas veces también en el recurso humano profesional para la atención de neonato como de la mujer gestante o puerca. Y para eso tenemos nosotros, ¿no?, la norma técnica, la directiva sanitaria para la evaluación de la capacidad resolutiva en los establecimientos de salud que atienden, ¿no?, materno neonatal. Y esta es la norma técnica. La norma técnica me dice que un establecimiento califica cuando, o sea, tiene una evaluación de 90 o más. Sin embargo, cuando nosotros decimos una evaluación de 90 a más, quizás estemos diciendo que de cada 10 mujeres que ingresan al establecimiento de salud, 9 van a salir vivas. Y eso es lo que yo no quisiera. Es como si yo me subiera a un avión y la azafata saliera y dijera: estimados pasajeros, bienvenidos a nuestro vuelo 666 de líneas fatídicas con destino al más allá. Volaremos a 10.000 metros a una velocidad de 800 kilómetros por hora, pero con una capacidad resolutiva del 90%. ¿Ustedes se imaginan estar en un avión con 90% de capacidad resolutiva? Eso querría decir que de cada 10 aviones, uno se va a caer. Nadie quisiera subir a un avión con 90%, y sin embargo nosotros invitamos a nuestra población, ¿no?, a subirse, entre comillas, a ese avión. Por tanto, la población no nos debe mirar muy bien, sino nos debe mirar más o menos como este cuadro. Mientras que la población nos está mirando con este cuadro, nosotros nos hemos acostumbrado ya, ¿no?, a mirarnos de otra manera, o sea, mirarnos en forma muy benigna, ¿no?, posiblemente en esta forma. O sea, nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero en realidad no lo estamos haciendo bien porque nuestra capacidad resolutiva muchas veces no responde a la complicación obstétrica que debemos atender. Pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos
es la capacidad de respuesta. O sea, nosotros tenemos a una gestante que posiblemente esté sangrando en forma abundante, pero nosotros no sabemos qué hacer con esta gestante, ni cómo articular con el nivel resolutivo correspondiente. Muchas veces esta demora es lo que puede causar una complicación mayor en nuestras gestantes. Y nos hemos fragmentado de tal manera que siempre presento este cuadro, ¿no?, que se llama La fábula del elefante y los 6 ciegos, ¿no?, en el cual colocan a 6 ciegos en una habitación con un elefante y le preguntan a cada uno de los ciegos, ¿no?, qué es lo que ve. Uno de repente agarra la trompa y dirá que es una serpiente, el que agarra la oreja de repente dirá que es un abanico, el que agarra el abdomen dirá que de repente es un muro, el que agarra las patas del elefante podrá decir de repente es una columna, ¿no?, etcétera, etcétera. Igual estamos nosotros, que tenemos desde la izquierda, tenemos al traumatólogo, tenemos al otorrino, tenemos al neurólogo, tenemos al internista, tenemos al reumatólogo, hasta tenemos a la ginecóloga, ¿no? Y cada uno ve de tal manera de que la atención se fragmenta y no llegamos a hacer un diagnóstico completo porque estamos fragmentados en cuanto a la atención. Y esto muchas veces se debe a que no existe un trabajo en equipo. Y eso es lo que hemos perdido, la noción del trabajo en equipo. El trabajo en las emergencias obstétricas debe de ser de tipo multidisciplinario. No puede ser unipersonal o uniprofesional. Debe ser multidisciplinario, ¿no?, en cada uno de los aspectos que a cada uno le atañe. Cuando la gestante quiere la atención, ¿no?, las distancias, ¿no?, los problemas geográficos, son los que determinan el retraso. Entonces, este es un gran problema en nuestro país. Y por tanto, cuando la paciente necesita, y nosotros llamamos, queremos solucionar primero el problema en un lugar donde no tiene capacidad resolutiva. No existe capacidad resolutiva y queremos solucionarlo en ese lugar que no tiene capacidad resolutiva. Y cuando decidimos nosotros llevar a la paciente, muchas veces nuestras pacientes, ¿no?, son referidas solas en la ambulancia, o sea, con el personal de salud que no está presente junto con la paciente evaluando todo el trayecto, y puede ocurrir accidentes en estas pacientes. Los planes de contingencia, cuando por ejemplo la emergencia se ha inundado o hay problemas de la emergencia, no se avisan y no se comunican a los niveles que van a referir pacientes. Entonces es muy importante que existan planes de contingencia para la referencia de los pacientes y para la aceptación de los pacientes en los establecimientos con capacidad resolutiva. Obstáculos de acceso, ¿no?, al sistema de salud. Hay muchos obstáculos que nosotros formulamos, ¿no? Entra un jefe y dice, ahora hay que hacer así, ¿no? Y la paciente llega a las 3 de la mañana y le piden 6 copias fotostáticas de su DNI. Entonces, eso retrasa la atención del paciente y, por tanto, cuando el paciente ya va a ser atendido, entonces es muy tarde para recuperarlo. Este es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Y es que la privacidad se interrumpe exageradamente entre el que vende café, cuando la paciente está dando a luz, el gasitero está viendo si hay un escape de agua, pero acá lo más importante es cuando la paciente
se queja de dolor, ¿no?, por el parto. Y el personal de salud le dice, lo hubieras pensado antes. Esta frase de lo hubieras pensado antes es pequeña en relación a frases mucho más gruesas que se usa en los casos de las pacientes. Este es otro gran problema que yo he podido ver. Acá ven ustedes un parto precipitado, pero no es un parto precipitado normal, es un parto precipitado cuando usan misoprostol. Ya en una de las primeras charlas hablamos sobre dos factores de riesgo. El misoprostol me va a causar dos factores de riesgo, ¿no?, que voy a crearlos usando una inducción que no debería ser. Es la atonía uterina y la laceración del canal del parto. Son dos factores de riesgo solamente por adelantar un parto que debe ser fisiológico y no debe ser apurado. Hemos visto grandes problemas con respecto a la atención. Cuando hablamos de la atención, hace unos años atrás, veíamos que el personal de salud, por ejemplo, vivía en el establecimiento de salud, ¿no?, y atendía las 24 horas. Pero actualmente no. Yo sé que son cuestiones legales, ¿no?, por el hecho del trabajo, pero muchas veces las pacientes justo van en el momento en que no hay personal de salud para la atención de su emergencia. Y es por eso que siempre lo presento este cuadro, porque hablaba de una paciente evarista, y el esposo decía que el evarista tuvo mala suerte porque murió el domingo, ¿no? ¿Por qué? Porque no había atención ese día para la señora evarista. Cuando nosotros preguntamos cuánto vale la vida de una madre, ¿cuánto? Ya hemos visto cuáles son las causas etiológicas, las causas condicionantes, hemos visto también las consecuencias, los desencadenantes, hemos visto todo eso. Preguntémonos qué es lo que estamos haciendo sobre la atención en estas mujeres. Mahmoud Fathala, en el Día Mundial de la Salud, en abril de 1998, decía que la mortalidad materna no es estadística, no es número, no son tasas, no son coeficientes, son mujeres que tienen nombre, mujeres que tienen caras, que continúan viviendo en nuestra memoria y obsesionan nuestros sueños, porque cada una, en cada caso, en retrospectiva, es un evento que pudo ser prevenido y que nunca debió haber ocurrido. Entonces, en resumen, la mortalidad materna representa un grave problema de salud pública y de derechos humanos. En general es una tragedia familiar, social, porque las mujeres en el mundo son irreemplazables en una familia. Cuando muere una mujer, va a dejar los niños en abandono, como ya les mencionaba, están en el desamparo, reciben maltrato, ponen en riesgo su supervivencia y se pierde la integridad de la familia. Mahmoud Fathala también en el año 97 decía, las mujeres no están muriendo por causas que no podamos evitar, están muriendo debido a que la sociedad aún considera que sus vidas no valen el precio para salvarlas. Y eso es lo que tenemos que recapacitar, y como les dije, gran parte de la actitud actitudinal es la motivación y la sensibilización del personal de salud. Bien, ¿alguna pregunta ahora sí?
Pati. ¿Me escucha? ¿Me logra escuchar? Sí. Ok, perfecto. Bien, agradecemos al doctor por su exposición y tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho a través del chat y también de manera interna. La primera de ellas, doctor, es sobre que existen experiencias en otros países del uso del ácido tranexámico en el posparto para evitar las hemorragias. ¿Podría usted sugerirnos la dosis en el manejo de las hemorragias que incluya técnicos? Mire, el tema de hoy día es el tema de salud materna, no es el tema de hemorragias. Hemorragia lo tratamos anteriormente, pero le tengo que decir lo siguiente: el ácido tranexámico es un antifibrinolítico, no es un oxitóxico. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Segundo, recuerden, las gestantes son hipercoagulables, o sea, tienen factores de coagulación aumentados y también factores procoagulantes aumentados. Y a eso le vamos a agregar un antifibrinolítico. Esa es la pregunta. O sea, no es colocar por colocar. Si se quiere colocar un oxitóxico, entonces usemos en forma adecuada la oxitocina. Ok, bien. Tenemos una segunda pregunta que nos dice: ¿de qué forma es mejor medir la mortalidad materna? ¿Con la razón de mortalidad materna o por el número de muertes maternas? Ya, ahí es una buena pregunta. Yo generalmente lo mido con las dos. O sea, yo tengo un cuadro en la cual divido en 4 segmentos la mortalidad materna por razón de mortalidad materna. Aquellas regiones que tienen, por ejemplo, más de 140 por 100.000 nacidos vivos, aquellas que tienen entre 70 y 140, aquellas que tienen entre 30 y 70 y las que tienen menos de 30. Pero a la vez, yo lo que veo es cuáles tienen, cuáles tienen el 60% de las muertes maternas. Por ejemplo, hemos visto en el cuadro del Pareto, ¿no?, donde tenemos, por ejemplo, Lima, Loreto, La Libertad, Cajamarca, Puno, Cusco. Bueno, Cusco ya salió de la mortalidad materna, ¿no?, con mucho trabajo, pero ha salido de la mortalidad materna, ¿no? Entonces, yo lo divido y lo pongo en un cuadro donde veo cuál es la cantidad y cuál es la razón de mortalidad materna. Como ustedes han visto, Madre de Dios tiene 2 o 3 o 4 muertes maternas, pero el impacto sobre los recién nacidos es mayor. Entonces, Madre de Dios tiene más de 140 muertes por 100.000 nacidos vivos, por ejemplo. Entonces, pero si yo quiero priorizar, tengo que priorizar aquellas que tienen tanto razón de mortalidad maternal como número de muertes maternas en cifras absolutas. Muchas gracias, doctor Zapata. Hay una tercera pregunta que nos dice: ¿cuáles son los beneficios para poder analizar las muertes maternas por procedencia y por ocurrencia? En ambos casos, ¿cuáles son los beneficios y de repente quizás también las desventajas, ¿no?, si es que existieran? Claro, la muerte materna por ocurrencia es la que me va a definir cómo está mi establecimiento de salud. O sea, cuál es mi capacidad resolutiva y cuál es mi capacidad de respuesta. En cambio, la de procedencia, lo que me va a decir es cuál no es mi capacidad resolutiva ni cuál no es mi capacidad de respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunas regiones que también pueden tener mayor cantidad de pacientes de muertes maternas por procedencia, no porque la otra región, no atienda pacientes, sino porque la capacidad resolutiva del establecimiento que está más cercano al departamento que tiene un establecimiento con mayor capacidad resolutiva, vamos a llamarle, por ejemplo, Pampas, en Huancavelica. Pampas, el Hospital del Carmen es mucho más cerca
de lo que podría ser en el mismo hospital de Huancavelica. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cómo mejoramos nuestra capacidad resolutiva. En general, cuando hablamos la semana antepasada, creo que fue por la hora de oro, lo que yo debo de tomar en cuenta, cuál va a ser mi respuesta, la mejor respuesta que yo pueda tener en mi establecimiento de salud. 3 condiciones que les mencioné, 3 garantías: garantía de oportunidad, garantía de eficiencia y garantía de calidad o seguridad del paciente. Entonces, mientras que yo más seguro soy y yo no tengo capacidad resolutiva o capacidad de respuesta para responder, por ejemplo, no tengo una sala de operaciones adecuada, no tengo un banco de sangre adecuado, o no tengo cuidados intensivos, ya sea adulto o ya sea neonato, entonces yo tengo que trasladarlo a otro paciente, a otro establecimiento que sí tenga capacidad resolutiva. Esas son las ventajas. Las desventajas es que muchas veces los establecimientos a los cuales son preferidos, los pacientes llegan bastante deteriorados y fallecen en esos establecimientos, ¿no? Sin tener la responsabilidad de ese paciente, lo asumen como tal. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que debemos mejorar nuestra capacidad resolutiva y nuestra capacidad de respuesta fundamentalmente para la atención en todos los establecimientos, porque muchas veces al establecimiento donde yo voy a referir tampoco tiene la capacidad de respuesta o tiene para dar la atención oportuna al paciente, ¿no? Por ejemplo, si el hospital está saturado, nosotros teníamos acá en Lima cerca del 30% de pacientes que eran referidos de las regiones, ¿no? Y muchos de ellos llegaban en estado crítico, o sea, que fallecían en la referencia. Entonces tenemos que mejorar esa capacidad resolutiva y eso toma tiempo, pero es importante que los establecimientos de salud tomen en cuenta esa mejora. Y esa mejora es la capacidad, o sea, la capacitación, ¿no? Mejorar las fortalezas clínicas, fundamentalmente para la atención de estas emergencias, ¿no? Implementar las claves, fundamentalmente. Muchas veces no se implementan las claves y al último, hacer las capacitaciones como deberían de hacerse, ¿no? O sea, con miras a la parte clínica en esos pacientes. Bien, muchas gracias, doctor. Hay algunos comentarios que tenemos aquí, sobre todo con respecto a la capacidad resolutiva y el FON, ¿no? Comentarles que sí, ya desde el equipo de salud sexual y reproductiva de acá del Ministerio de Salud estamos ya justamente viendo la actualización de la directiva del FON, ¿no? Es un trabajo bastante arduo que se está haciendo, entonces sí estamos en ese proceso de poderlo actualizar, porque esta directiva ya tiene bastantes años, me parece 2012 o 2013 que fue aprobada la última actualización, y sí ya estamos viendo desde aquí del equipo poder actualizar esta directiva. Por último, tenemos una pregunta con respecto a poco lo que usted comentaba, doctor, la desidia del personal de salud, ¿no? Y hablamos de repente esa indiferencia o lo poco empáticos que somos muchas veces para atender una emergencia, ¿no? Y sobre todo sabiendo de que si actuamos con prontitud, vamos a evitar justamente que esa paciente fallezca. En todo caso, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo podemos de repente tener una mejor o un mejoramiento de la capacidad resolutiva viéndolo desde el punto de vista del recurso humano, ¿no? Para que no solamente tenga este conocimiento cognitivo de cómo manejar la emergencia, sino también la parte actitudinal, ¿no? Que a veces nos hace mucha falta, esa empatía o ese acercamiento con el paciente para poder de repente actuar de una manera más eficiente, ¿no? Sí, las capacitaciones en emergencias obstétricas no solamente deberían transmitirse competencias técnicas, sino también competencias no técnicas, o sea, o habilidades blandas.
liderazgo el que tenga mayor rango, el que tenga mayores títulos, ¿no? Sino que todos deberíamos tener liderazgo. Lo segundo que debemos tener en cuenta es el trabajo en equipo. Tenemos que trabajar, nosotros no somos cisnes, tenemos que trabajar todos en conjunto, porque la paciente no solamente pertenece a un equipo, sino pertenece a todo el equipo íntegro cuando se presenta una emergencia. Otro de los puntos que debemos tener en cuenta es la toma de decisiones. Muchas veces no se toman decisiones o se tardan en tomar decisiones. Entonces, este retraso en tomar decisiones es lo que produce la complicación mayor. Recordar que la emergencia obstétrica no comienza cuando se hace el diagnóstico de la patología. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la patología, y el daño ya se ha hecho. El daño se ha hecho. Entonces, cuando yo más me retrase en la atención del paciente, más es el daño que se va a producir en este paciente. Otra de las cosas que nosotros no tenemos es la facilidad para comunicarnos. Hay una frustración en la comunicación. No tenemos una comunicación estructurada que podamos comunicarle a el establecimiento de mayor capacidad resolutiva. No lo tenemos. O sea, muchas veces es tan confuso que el establecimiento que recibe la información no sabe qué es lo que quiere verdaderamente el personal de salud. Otra de los temas es la comunicación, como decía Pati, empática, no solamente empática, sino la comunicación asertiva. O sea, cuando no tenemos una comunicación asertiva, lo que vamos a lograr es perder tiempo. O sea, perdemos tiempo solamente en tratarnos de comunicar. Por eso que debemos de manejar todo esto que es comunicación. O sea, el tema comunicacional es muy importante, ¿no? Por ejemplo, también hablé en la hora de oro, les hablé sobre el tema de la comunicación en asa cerrada, ¿no? Que yo debo de saber que la persona a la cual yo tengo una orden, ya sea escrita o verbal, lo entendió o no lo entendió. Entonces también son comunicaciones y debo tener. Otra de las formas de comunicación también es la estandarización de conocimientos. No estamos estandarizados, entonces cada uno piensa diferente. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Esa no estandarización hace que se pierda tiempo. Y el tiempo es muy importante, para la gestante, para que no siga complicándose. Entonces, como yo les decía, es una serie de puntos que debemos de tener en cuenta cuando hablamos nosotros ¿cómo le puedo decir?, de competencias no técnicas. O sea, no solamente son las competencias técnicas, sino también las competencias no técnicas. Bien, agradecemos al doctor Alberto Zapata por la presentación del día de hoy. Vamos a cerrar con una última pregunta, en realidad son dos, pero hemos tratado de unirla y con eso cerramos con la ronda de preguntas. Y es con respecto, quizás, doctora, lo que usted nos pueda compartir en relación a la importancia de cómo evitar la mortalidad materna a través de la detección de riesgo y también el uso de métodos anticonceptivos para evitar justamente que estas mujeres de alto riesgo vuelvan a salir embarazadas. Bien, tenemos en este momento casi todos los métodos anticonceptivos. No existe, creo que en nuestro armamento de planificación familiar, que no nos falten métodos anticonceptivos. Tenemos casi todos los métodos anticonceptivos, ¿no? Tenemos que tener mayor acceso a aquellas mujeres que están confinadas
pero debemos darles métodos anticonceptivos, ¿no?, que puedan evitar de que ellas gesten y que tengan problemas durante la gestación. Eso es algo que tenemos que revisar. O sea, no solamente la paciente que acude al establecimiento, ¿no?, para un método anticonceptivo, sino que aquella que está dentro del establecimiento de salud, le tenemos que ofrecer un método anticonceptivo. Y tratar de que se usen los métodos anticonceptivos de larga duración, ya sea el implante, o ya sea el DIU, o ya sea también los métodos definitivos. Entonces, yo creo que lo fundamental es que en esos establecimientos donde están confinados, tenemos confinados a una gran masa de mujeres en edad fértil que están hospitalizadas, ahí debemos incidir en ofrecerles métodos anticonceptivos. Ese ya es un factor de riesgo. Hay otras pacientes que nosotros sabemos, por ejemplo, que la paciente llega al establecimiento de salud. Vamos a suponer que el establecimiento de salud es 1 o 2. Y yo sé que esa paciente tiene 14 hijos, ¿no?, y que ha venido del último parto, ha venido al establecimiento de salud, que nosotros le hemos ofrecido un método anticonceptivo, ¿no? Entonces, también tenemos que ver esos pacientes que, sabiendo nosotros que tienen factor de riesgo, irlo a buscar. Pacientes que estaban siendo seguidas con un método anticonceptivo, por ejemplo, la progestina, medroxyprogesterona. Muy bien, la paciente está viendo al establecimiento de salud y de pronto desaparece la paciente, ¿no? 3, 4 meses, 6 meses, y la paciente no llega al establecimiento de salud. Y cuando regresa la paciente, llega embarazada. Es porque no hemos visto que esa paciente dejó de usar el método anticonceptivo. Entonces, tenemos que estar incidiendo en esas pacientes y ofrecer, no obligarlas, pero sí ofrecerles un método anticonceptivo que le dé una protección duradera. Bien, muchas gracias, doctor Alberto Zapata. Agradecer por su tiempo, por siempre traernos cosas que realmente nos van a servir para poder hacer nuestro quehacer diario justamente en la protección y en el mejoramiento de la salud materna, ¿no? Sabemos todos de que es un gran reto poder seguir reduciendo la mortalidad materna en nuestro país. Los esfuerzos estamos tratando también de poder justamente fortalecer todas estas competencias a través de estos jueves obstétricos, y le agradecemos mucho, doctor, por haber estado el día de hoy con nosotros. También pedirle por último si es que nos pudiera compartir su presentación. Acá hay varios asistentes que nos dicen si pudiera compartirlo a través del chat, así que esperamos al doctor Zapata que pueda subir. Como todos los jueves, se los voy a pasar. La presentación. Ok, listo. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Volverles a reiterar de que es importante que ustedes puedan registrar su asistencia. El link lo hemos colgado en el chat para que ustedes puedan justamente inscribirse. Y les agradecemos mucho por la presencia el día de hoy. Así que vamos a dejar unos minutos como siempre para que ustedes puedan ingresar justamente a este registro de asistencia. Y les agradecemos y los esperamos en la próxima reunión que tengamos justamente con los jueves obstétricos. Muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias a todos.